Paz, mi querido, mi querida. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en un dolor o en una pérdida que parece no tener fin? A veces, para vivir el plan perfecto de Dios, necesitamos aprender a dejar atrás aquello que ya fue cerrado. Este mensaje es sobre la madurez espiritual de entender que algunos ciclos se cierran para que lo nuevo de Dios pueda nacer. Mira hasta el final para reavivar tu esperanza y comprender que lo que Dios tiene para ti es más grande que cualquier decepción. No sé desde dónde me estás viendo ahora. Tal vez desde la sala de tu casa, tal vez desde tu habitación, llorando escondido para que nadie lo note. Tal vez en el autobús regresando del trabajo, tal vez de madrugada, sin poder dormir, tratando de entender por qué algunas cosas tuvieron que terminar. Pero siento en mi corazón que esta palabra te encontró en el momento correcto, porque existen dolores que cansan el alma, existen despedidas que arrancan pedazos de nosotros, existen pérdidas que parecen silenciosas por fuera, pero por dentro hacen un ruido ensordecedor. ¿Y sabes qué es lo más difícil? Es cuando todo terminó, pero nuestro corazón todavía sigue intentando salvar aquello que Dios ya cerró. Hay personas viviendo así. La relación terminó, pero la persona sigue emocionalmente atrapada. La puerta se cerró, pero ella sigue tocándola. El ciclo terminó, pero ella sigue intentando revivir algo que Dios ya llamó pasado. Y poco a poco se va cansando, pesada, sin fuerzas, sin alegría. Porque quien vive aferrado al ayer nunca logra abrazar completamente el mañana. Pero hoy, en el nombre de Jesús, algo comenzará a cambiar dentro de ti. Hoy Dios tocará heridas que nadie conoce. Hoy Dios arrancará culpas que te han mantenido preso durante años. Hoy Dios traerá madurez espiritual para que tu corazón entienda que hay cosas que no regresan, porque el Señor está preparando algo más grande. Escucha esto con mucha atención. No toda pérdida es abandono. No todo final es destrucción. A veces, el cierre de un ciclo es la misericordia de Dios, protegiéndote de permanecer en un lugar que ya no sostenía tu propósito. Y siento fuertemente que hay personas aquí que están a punto de vivir un poderoso nuevo comienzo. Pero antes de que nazca lo nuevo, algunas despedidas necesitan ser aceptadas. Antes de que Salomón naciera, un ciclo necesitó terminar. Antes de que la promesa floreciera, lágrimas necesitaron caer. Y tal vez tú estés exactamente en ese lugar hoy, entre el dolor de lo que terminó y el miedo de lo que todavía no ha comenzado. Pero permanece conmigo hasta el final de este mensaje, porque creo que el Espíritu Santo va a visitar tu casa, va a visitar tu mente, va a visitar tu corazón. Y cuando esta palabra termine, ya no serás la misma persona que comenzó este video. Entonces ya quiero pedirte algo muy especial. Si este mensaje toca tu corazón en algún momento, dale me gusta a este video. Puede parecer algo simple, pero no imaginas cuántas vidas son alcanzadas cuando das me gusta, comentas y compartes una palabra como esta. Y quiero pedirte una cosa más. Escribe aquí en los comentarios solamente una frase. Estoy listo para comenzar de nuevo. Escribe eso. Tal vez tu mano esté temblando al escribir. Tal vez tu alma todavía esté cansada, pero profetiza sobre tu propia vida. Estoy listo para comenzar de nuevo. Y mientras comentas, creo que Dios ya está comenzando a mover cosas dentro de ti. Comparte también este mensaje con alguien, porque hay personas cerca de ti sonriendo por fuera, pero derrumbándose por dentro. Hay gente que necesita escuchar que todavía existe vida después del dolor, que todavía existe esperanza después de la pérdida, que todavía existe futuro después de la decepción. Y si todavía no estás suscrito aquí al canal, suscríbete ahora. Cada semana tenemos palabras nuevas, mensajes, devocionales, oraciones, contenidos para fortalecer tu caminar con Dios. Somos una familia aquí, una familia imperfecta, pero apasionada por Jesús. Una familia de personas heridas que están siendo sanadas por la presencia de Dios. Entonces presiona el botón de suscribirte, activa la campanita y permanece conmigo hasta el final. Porque hoy Dios te enseñará a dejar ir aquello que quedó atrás para poder vivir aquello que Él preparó más adelante.
y ya siento la presencia del Espíritu Santo aquí, porque hay ciclos terminando, pero también hay nuevos comienzos naciendo, y tal vez todavía no puedas verlo. Pero tu Salomón está llegando. Quiero que tomes tu Biblia, o simplemente abras tu corazón ahora, porque la palabra de Dios no es solamente un texto antiguo. Ella está viva, ella respira. Ella entra en lugares dentro del alma que nadie logra alcanzar. Hay personas que ya escucharon consejos de todo el mundo, pero continúan vacías. Ya intentaron seguir adelante solas, pero continúan atrapadas. Ya intentaron ocupar la mente, trabajar más, salir más, fingir que lo superaron. Pero cuando apoyan la cabeza en la almohada, el dolor sigue ahí. ¿Y sabes por qué? Porque existen batallas que solo la palabra puede vencer. Existen cadenas emocionales que solo Dios puede romper. Y hoy yo creo profundamente que esta palabra va a destrabar algo dentro de ti. Vamos a leer en 2 de Samuel, capítulo 12, versículos 20 al 23. Presta atención a esto. Entonces David se levantó del suelo. Se lavó, se ungió, se cambió de ropa. Entró en la casa del Señor y adoró. Después volvió al palacio y pidió que le prepararan una comida, y comió. Sus consejeros le preguntaron, ¿por qué actúas así? Mientras el niño estaba vivo, tú ayunabas y llorabas. Pero ahora que murió te levantas y comes. Él respondió, mientras el niño todavía estaba vivo ayuné y lloré. Yo pensaba, ¿quién sabe? Tal vez el Señor tenga misericordia de mí y deje vivir al niño. Pero ahora que murió, ¿por qué debería ayunar? ¿Podría yo hacerlo volver? Yo iré hacia él, pero él no volverá hacia mí. Dios mío, qué texto tan fuerte, qué texto tan pesado, qué texto tan maduro. Porque aquí no estamos hablando de una pérdida pequeña. Estamos hablando de un padre. Estamos hablando de lágrimas reales. Estamos hablando de un hombre quebrantado delante de Dios. Y tal vez lo que más me conmueve de este texto es que David entendió algo que muchos de nosotros todavía no entendemos. Existe un momento para luchar, pero también existe un momento para aceptar. Existe un momento para orar, llorar, ayunar e insistir. Pero existe un momento en que Dios cierra algo, y continuar atrapado en eso empieza a impedir el nacimiento de lo nuevo. ¿Y sabes qué es lo que más me impresiona? La Biblia dice, entonces David se levantó. Él se levantó después del dolor, después de la pérdida, después de la noticia, después del suelo emocional. Él se levantó. Tal vez pienses, pero ¿cómo alguien logra levantarse después de perder algo tan importante? Eso es exactamente lo que el Espíritu Santo quiere enseñar hoy. Porque la madurez espiritual no es nunca sentir dolor. La madurez espiritual es no permitir que el dolor paralice el propósito de Dios en tu vida. Voy a repetir esto porque alguien necesita guardarlo. La madurez espiritual no es ausencia de lágrimas. Es continuar caminando aún llorando. Es confiar en Dios aún sin entender. Es aceptar que algunas puertas se cierran porque Dios conoce caminos que nosotros todavía no logramos ver. Y amo la palabra porque ella no esconde las debilidades de los hombres de Dios. La Biblia no romantiza el dolor. Ella muestra a David en el suelo. Muestra a David llorando. Muestra a David quebrantado. Porque Dios nunca exigió de nosotros perfección emocional. Pero Él nos llama a la sanidad. Él nos llama al avance. Él nos llama a no permanecer caídos para siempre. Y tal vez llegaste aquí pensando, este mensaje es solo un video más. No, esto aquí es un encuentro. Porque cuando la palabra es liberada, Dios comienza a revelar cosas escondidas dentro de nosotros. Tal vez estés viviendo un duelo emocional. Tal vez nadie murió físicamente, pero algo murió dentro de ti. La esperanza murió, la confianza murió, la alegría murió. Los sueños murieron y todavía estás sentado delante de algo que Dios ya llamó terminado. Pero hoy el Espíritu Santo está diciendo, levántate, levántate de la culpa, levántate del dolor, levántate de ese suelo emocional, levántate de esa prisión mental, levántate de ese apego al pasado, porque existe vida después de esta pérdida, existe propósito después de esta decepción, existe futuro después de este cierre.
¿Y sabes qué es lo que creo más poderoso de este texto? Que antes de que David volviera a comer, antes de volver a la rutina, antes de continuar la vida, la Biblia dice que él entró en la casa del Señor y adoró. Esto me desarma, porque mucha gente solo adora cuando todo está bien. Pero David adoró después de la pérdida, después de la mala noticia, después de la frustración. Eso es madurez, eso es profundidad. Eso es confiar en que Dios sigue siendo Dios, aun cuando nuestra voluntad no sucede. Tal vez no lo entiendas ahora. Tal vez existan preguntas sin respuestas dentro de ti. Pero una cosa necesito recordarte. La palabra de Dios sigue siendo el fundamento. Cuando la emoción falla, la palabra permanece. Cuando las personas se van, la palabra permanece. Cuando el corazón se rompe, la palabra permanece. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces aférrate a eso, abrázate a eso, porque hoy Dios va a usar esta palabra para arrancarte de un lugar de aprisionamiento emocional y conducirte hacia una nueva estación. Y quiero pedirte algo ahora. Si esta palabra ya comenzó a hablarte, comenta aquí abajo. Yo voy a levantarme. Escribe eso, aunque todavía duela, aunque todavía existan lágrimas. Profetiza sobre ti. Yo voy a levantarme, porque hoy Dios comenzó un proceso de sanidad dentro de tu alma. ¿Quién aquí ya intentó seguir adelante, pero por dentro continuaba atrapado? ¿Quién aquí ya sonrió frente a las personas, mientras cargaba una guerra silenciosa dentro del alma? ¿Quién aquí ya dijo, está todo bien, cuando en realidad se estaba derrumbando por dentro? Tal vez exactamente así estás hoy. ¿Y sabes qué es lo más aterrador? Que existen dolores que nadie percibe, porque algunas heridas no sangran por fuera. Hay personas que están viendo este mensaje ahora mismo, funcionando normalmente, trabajando, cuidando la casa, publicando fotos, conversando, riéndose, pero emocionalmente todavía están detenidas en un lugar que ya pasó, atrapadas en aquella conversación, atrapadas en aquella traición, atrapadas en aquella despedida, atrapadas en aquel día en que todo cambió. Y el problema de permanecer atrapado emocionalmente es que el tiempo pasa, pero el alma no acompaña. La vida sigue sucediendo afuera, pero por dentro la persona quedó congelada en una estación antigua. Hay gente aquí que perdió relaciones y nunca más logró confiar en nadie. Hay gente que fue abandonada y ahora vive intentando demostrarle a todo el mundo que es suficiente. Hay gente que escuchó palabras tan duras dentro de casa que hasta hoy lucha para creer que merece ser amada. ¿Y sabes qué sucede? El dolor comienza a convertirse en identidad. La persona ya no sabe más quién es sin ese sufrimiento. Se acostumbra al peso, se acostumbra a la tristeza, se acostumbra al vacío. Y poco a poco, sin darse cuenta, va perdiendo la esperanza de vivir algo nuevo. Tal vez digas, pero tú no sabes lo que yo viví. Y realmente, tal vez no lo sepa. Tal vez nadie lo sepa. Porque existen lágrimas que caen en silencio. Existen crisis que suceden en la oscuridad de la habitación. Existen noches en que la persona mira el techo y piensa, Dios mío, ¿cómo terminé aquí? ¿Y sabes qué es peor? Mucha gente cree que seguir adelante es fingir que no dolió. Pero no es así. David no fingió. Él lloró, él ayunó, él sufrió. Jesús también lloró. La Biblia nunca enseñó a esconder los sentimientos. El problema no es sentir dolor. El problema es transformar el dolor en una morada permanente. Porque Dios nunca planeó que vivieras aprisionado en el sufrimiento. Escucha esto con toda la fuerza de tu corazón. El dolor pudo haber llegado, pero no puede decidir el rumbo de tu vida. Tal vez hayas perdido a alguien. Tal vez hayas perdido un matrimonio. Tal vez hayas perdido una oportunidad. Tal vez hayas perdido una versión de ti mismo que nunca volvió. Y desde entonces, vives intentando encontrar sentido, intentando entender por qué, intentando juntar los pedazos. Pero hay algo que aprendí en el caminar con Dios. No siempre entender es el primer paso de la sanidad. A veces, el primer paso de la sanidad es confiar. Confiar en que Dios sigue viéndote. Confiar en que Dios sigue trabajando incluso en el silencio. Confiar en que el Señor no perdió el control de tu historia. Porque cuando el dolor llega,
Nuestra tendencia es pensar que todo terminó, pero el cielo nunca entra en desesperación. Dios nunca mira nuestra vida y dice, ahora ya no hay solución. Nunca. Mientras respiras, Dios todavía está escribiendo capítulos. Mientras estás vivo, existe propósito. Mientras exista aliento, existe posibilidad de comenzar de nuevo. Pero déjame tocar un punto delicado aquí. Existen personas que no logran vivir lo nuevo, porque continúan alimentando aquello que Dios ya les pidió soltar. Y eso duele, porque a veces tenemos más apego al pasado que expectativa por el futuro. La persona revive la herida todos los días, visita emocionalmente aquello que la lastimó, reabre conversaciones, reabre recuerdos, reabre dolores, como alguien que toca una cicatriz esperando que deje de doler. Solo que las heridas no cicatrizan mientras siguen siendo abiertas. Tal vez Dios te trajo aquí hoy para decirte, hijo, hija, basta. Basta de vivir mirando hacia atrás. Basta de transformar pérdidas en prisión. Basta de intentar resucitar ciclos que yo ya cerré. Porque existe algo muy peligroso en permanecer emocionalmente en lugares que Dios ya abandonó. El alma comienza a enfermarse. La fe comienza a debilitarse, la esperanza comienza a morir, y entonces la persona ya no logra ver ninguna posibilidad hacia adelante. Pero hoy el Espíritu Santo está quebrando eso. Hoy Dios está arrancando cadenas invisibles. Hoy Dios está diciendo, no naciste para vivir atrapado en la estación pasada, no naciste para sobrevivir de migajas emocionales, no naciste para depender de la aprobación de quien nunca reconoció tu valor. No naciste para cargar culpas que Jesús ya llevó en la cruz. Y tal vez alguien esté pensando ahora, pero intenté seguir adelante y no pude. Está bien. Tal vez estés cansado, tal vez hayas perdido fuerzas en el camino, pero el hecho de que estés aquí escuchando este mensaje ya es una señal de que Dios todavía está hablándote. Y si Dios todavía habla, es porque todavía existe esperanza. Quiero que guardes esto profundamente. Tú no eres aquello que perdiste. Tú no eres aquello que te hicieron. Tú no eres el abandono que sufriste. Tú no eres la traición que viviste. Tú no eres el error que cometiste. Tú eres alguien amado por Dios y llamado para vivir un nuevo comienzo. Entonces respira profundo ahora, porque esta palabra no vino para condenarte, vino para levantarte. Y quiero pedirte algo muy especial en este momento. Escribe aquí en los comentarios, no voy a perderme en mis pérdidas. Escribe eso, aunque todavía duela. Aunque estés intentando reaprender a vivir, profetiza sobre tu propia vida. No voy a perderme en mis pérdidas, porque Dios está comenzando a restaurar tu alma hoy. Quiero abrir mi corazón contigo ahora, porque a veces miramos mensajes como este e imaginamos que quien está predicando nunca pasó por dolor. Como si las personas de fe no lloraran. Como si quien conoce a Dios no tuviera noches difíciles. Pero ¿sabes algo? Algunas de las mayores lecciones que Dios me enseñó nacieron en momentos en los que pensé que no lograría continuar. Recuerdo una etapa de mi vida en la que todo parecía ir bien por fuera, pero por dentro yo estaba emocionalmente cansado. Y lo más curioso es que nadie lo notaba, porque aprendemos a funcionar en automático. Aprendemos a sonreír cuando queremos llorar. Aprendemos a responder, todo está bien, cuando nada está bien. Aprendemos a seguir caminando mientras el corazón se va volviendo pesado. Y recuerdo que en aquella época yo estaba intentando salvar cosas que Dios ya estaba cerrando. Dios mío, ¿cómo eso desgasta el alma? Porque cuando Dios comienza a cerrar ciclos, nuestra carne intenta mantener todo vivo. Insistimos en conversaciones, insistimos en relaciones, insistimos en lugares, insistimos en personas, insistimos en puertas. Como alguien intentando mantener encendida una llama que ya se apagó hace mucho tiempo. Y recuerdo una noche específica. Era tarde. La casa estaba en silencio, todos durmiendo. Y yo sentado solo en la sala, mirando al vacío, intentando entender por qué algunas cosas necesitaban terminar de esa manera. Tal vez ya viviste algo parecido. Te quedas allí, pensando una y otra vez, intentando encontrar respuestas, intentando imaginar. ¿Y si hubiera hecho algo diferente?
¿Y si hubiera insistido más? ¿Y si hubiera sido mejor? ¿Y si? ¿Y sabes qué hacen los y si? Nos aprisionan en un pasado que ya no vuelve. Porque mientras vives intentando reescribir el ayer, pierdes la fuerza para vivir el mañana. Y aquella noche lloré de verdad. No esas lágrimas bonitas de película, sino ese llanto silencioso, cansado, de alguien que ya no sabe cómo seguir sosteniendo todo solo. Y recuerdo que en cierto momento dije, Dios, no estoy entendiendo nada. Tal vez pienses que los hombres y mujeres de fe nunca dicen eso, pero sí lo dicen. Porque la fe no es ausencia de preguntas. La fe es continuar confiando aún sin respuestas. Y aquella madrugada, sentí algo muy fuerte dentro de mí, como si el Espíritu Santo dijera, estás intentando permanecer en un lugar que yo ya cerré. Eso me quebró, porque entendí que mi sufrimiento no venía solamente de la pérdida, venía de la insistencia, venía del apego, venía de la dificultad de aceptar que algunos ciclos simplemente terminan. Y tal vez exactamente eso es lo que está sucediendo contigo. Tal vez el dolor no está solamente en lo que terminó. Tal vez el mayor dolor está en aceptar que terminó. Porque aceptar despedidas exige madurez espiritual, exige confianza, exige fe. Conocí personas que perdieron años de su propia vida intentando revivir estaciones que Dios ya había cerrado. Gente que no logró amar de nuevo porque seguía emocionalmente atrapada en el pasado. Gente que no logró crecer porque seguía mirando hacia atrás. Gente que vivía en función de recuerdos. Y voy a decirte algo muy serio ahora. Demasiada nostalgia también enferma. Cuando el recuerdo ocupa el espacio que debería pertenecer a la esperanza, algo dentro de nosotros comienza a morir. Y necesité aprender eso. Necesité aprender que no todo lo que se va es castigo. A veces es protección, a veces es cuidado. A veces es Dios arrancando de nuestra mano algo pequeño, porque Él conoce aquello que está preparando más adelante. Pero mientras la mano siga aferrada al pasado, nunca estará libre para recibir lo nuevo. Recuerdo que algunos días después de aquella oración, salí a caminar solo. Necesitaba respirar, necesitaba ordenar mi mente. Y mientras caminaba vi un árbol casi completamente seco. Las ramas parecían muertas, las hojas habían caído. Y cualquiera que lo mirara diría, se acabó. Pero ¿sabes qué ocurrió meses después? Pasé nuevamente por aquel lugar, y aquel árbol estaba lleno de hojas nuevas, vida nueva, color nuevo, frutos nuevos. Y el Espíritu Santo habló algo tan fuerte conmigo aquel día. Existen estaciones en las que parece muerte, pero yo solo estoy preparando un nuevo comienzo. Dios mío, tal vez estés viviendo exactamente esa estación ahora. Una estación en la que todo parece vacío, silencioso, sin color, sin sentido, pero el cielo todavía está trabajando, incluso en el silencio. Dios sigue trabajando, incluso en el dolor. Dios sigue escribiendo tu historia. Incluso cuando piensas que terminó, Dios todavía está preparando nuevos frutos. ¿Y sabes cuál fue una de las mayores lecciones que aprendí? Que seguir adelante no significa olvidar, significa no permanecer atrapado. Puedes recordar sin enfermar. Puedes recordar sin volver a vivir en aquella prisión emocional. Puedes honrar lo que viviste, sin impedir aquello que Dios todavía va a hacer. Porque existen personas que transforman el dolor en residencia permanente. Y Dios nunca te mandó construir una casa en lugares de sufrimiento. El duelo es una estación, no una dirección eterna. Entonces tal vez hoy Dios esté diciendo, hijo, hija, levántate. Levántate de esa culpa. Levántate de ese apego. Levántate de esa tristeza que ya consumió demasiado tiempo de tu vida. Porque hay algo nuevo esperándote más adelante. Y quiero pedirte algo ahora. Si esta historia habló contigo, comenta aquí abajo. Acepto lo nuevo de Dios. Escribe eso, tal vez con lágrimas en los ojos. Tal vez todavía intentando entender muchas cosas. Pero escríbelo. Acepto lo nuevo de Dios. Porque lo siento profundamente. Hay un nuevo comienzo naciendo sobre tu vida. Ahora quiero que vuelvas conmigo al texto. Porque cuanto más miro este pasaje, más me doy cuenta de que no habla solamente de David. Habla de nosotros, de nuestros dolores, de nuestros apegos, de la dificultad humana de aceptar finales. La Biblia dice,
Entonces David se levantó del suelo. Presta atención a esto. Él se levantó del suelo, porque el dolor tiene ese poder. Nos tira al suelo. Roba fuerzas, roba ánimo, roba perspectiva. Hay personas aquí que no están caídas físicamente, pero emocionalmente están en el suelo desde hace mucho tiempo. La persona continúa viviendo, pero sin ganas. Continúa respirando, pero sin esperanza. Continúa caminando, pero arrastrando el alma. Y tal vez nadie lo perciba, porque existen personas expertas en esconder sufrimiento. Pero Dios ve el silencio de tu habitación. Dios ve las crisis escondidas. Dios ve el cansancio de tu alma. Y mira qué poderoso. La Biblia no dice que alguien levantó a David. Dice que David se levantó. Dios mío, porque existe un momento en que Dios te consuela, pero existe otro momento en que tú necesitas decidir salir del suelo. Existe un momento en que el Espíritu Santo te toca, pero existe otro momento en que tú necesitas responder al toque de Dios. Y tal vez hoy sea exactamente ese momento para alguien aquí. El momento de levantarse, incluso herido, incluso sin entender todo, incluso aunque todavía duela. Levántate. La Biblia continúa diciendo, ¿se lavó? Esto es profundo, porque David entendió que no podía continuar cargando para siempre las señales de aquella estación. Él se lava el rostro, como quien dice, lloré, viví esto, pero no voy a permanecer aquí. Hay gente que continúa emocionalmente vestida de luto por situaciones que ocurrieron hace años. Continúa atrapada, continúa viviendo como si aquel dolor todavía tuviera autoridad sobre su vida. Pero Dios está diciendo hoy, basta. Basta de vivir paralizado por lo que quedó atrás. Basta de permitir que una pérdida defina tu identidad. Basta de transformar el sufrimiento en compañía permanente. Después la Biblia dice, se ungió. Mira eso. Después del dolor, Él se unge. Después de la pérdida, Él se prepara. Porque David entendió algo poderoso. El dolor no podía cancelar el propósito de Dios sobre su vida. Y tal vez eso es lo que más quiere hacer el enemigo contigo. Hacerte creer que porque sufriste, se acabó. Porque caíste, se acabó. Porque perdiste, se acabó. Pero no se acabó. Escucha esto con toda la fuerza de tu alma. Todavía tienes propósito. Todavía tienes llamado. Todavía tienes futuro. El sufrimiento no anuló el plan de Dios. La pérdida no mató el destino que el Señor preparó para ti. Y entonces la Biblia dice, cambió sus vestiduras. Dios mío, esto es demasiado simbólico, porque existen ropas emocionales que necesitamos dejar de usar. Hay gente usando desde hace años la ropa del rechazo, la ropa de la culpa, la ropa de la víctima, la ropa de la tristeza, la ropa de la inseguridad. Y Dios está diciendo, cámbiate esa vestidura, porque no puedes vivir una nueva estación cargando una mentalidad antigua. No puedes vivir lo nuevo de Dios todavía vestido con los dolores del pasado. Después de eso, tal vez viene la parte más fuerte de todas. La Biblia dice, entró en la casa del Señor y adoró. Esto me rompe completamente, porque conozco gente que se aleja de Dios cuando sufre. Pero David se acercó, incluso sin entender, incluso herido, incluso llorando. Él adoró. Eso es madurez espiritual. Adorar cuando todo está bien es fácil, pero adorar cuando el corazón está hecho pedazos, eso es profundidad, eso es confianza, eso es fe verdadera. Porque la fe verdadera no es confiar solamente cuando recibimos aquello que queremos. Es continuar confiando incluso cuando Dios permite algo que no entendemos. Y tal vez alguien aquí esté peleado con Dios, frustrado, herido, pensando, ¿por qué me pasó esto a mí? Y no tengo todas las respuestas. Pero sé una cosa, Dios continúa siendo bueno, incluso en los días difíciles, incluso en las pérdidas, incluso en las despedidas, incluso en los silencios. Él continúa siendo Dios. Entonces David vuelve a casa y come. Eso parece simple, pero no lo es, porque Él está retomando la vida. Él está diciendo, el dolor no va a destruirme, y los siervos quedan asombrados, porque esperaban que David permaneciera caído. Así como mucha gente se acostumbra a vernos sufrir. Hay personas que solo conocen nuestra versión quebrada,
Pero Dios no te llamó para vivir eternamente en el suelo. Él te llamó para continuar. Y entonces David libera una de las frases más maduras de la Biblia. Él dice: mientras el niño estaba vivo, ayuné y lloré, pero ahora murió. No puedo traerlo de vuelta. ¿Sabes qué significa eso? Él entendió que insistir en lo que Dios cerró ya no cambiaría nada. Dios mío, ¿cuántas personas están gastando años intentando resucitar ciclos muertos? Intentando revivir relaciones, intentando recuperar lugares, intentando insistir en puertas cerradas, intentando mantener vivo algo que Dios ya llamó terminado. Y eso cansa, eso destruye. Porque luchar contra la voluntad de Dios siempre va a herir más el alma. Pero David entendió. Terminó. Y porque aceptó el final, logró vivir lo nuevo. Porque justo después de esta historia, la Biblia presenta el nacimiento de Salomón. ¿Puedes entender eso? Salomón solo llegó porque David no permaneció atrapado en la estación anterior. Voy a repetirlo porque alguien necesita escuchar esto profundamente. Si la pérdida te atrapa, lo nuevo no llega, pero cuando entregas el dolor a Dios, el cielo comienza a liberar nuevos comienzos. Tal vez hoy Dios te esté llamando exactamente para eso. Levantarte, lavarte el rostro, cambiar las vestiduras, adorar nuevamente y continuar caminando, porque tu Salomón también está llegando. Y quiero que hagas algo ahora. Escribe aquí en los comentarios: elijo seguir adelante. Escribe eso por fe, aunque tengas miedo, aunque estés herido, aunque todavía estés en proceso. Elijo seguir adelante. Porque hoy Dios está rompiendo cadenas emocionales en tu vida. Ahora tal vez estés pensando: ¿pero cómo aplico esto en mi vida? ¿Cómo sigo adelante cuando todavía duele? ¿Cómo dejo atrás algo que marcó profundamente mi corazón? Y quiero caminar contigo en esto ahora. Porque la palabra de Dios no es solo para emocionar, es para transformar, es para cambiar dirección, es para sanar el alma. Porque no sirve de nada escuchar un mensaje bonito y continuar viviendo aprisionado en el mismo lugar emocional. Entonces vamos a traer esto a la vida real, a tu día a día, a aquello que nadie ve. Tal vez Dios te está hablando para que dejes atrás una relación que ya destruyó tu paz hace mucho tiempo. Pero tú continúas insistiendo, continúas regresando, continúas aceptando migajas emocionales, continúas intentando convencer a alguien de que te ame. Escucha esto. Quien necesita ser convencido para quedarse, ya decidió irse hace mucho tiempo. Y Dios no te creó para mendigar amor. Tal vez Dios te está pidiendo que dejes atrás una culpa, un error antiguo, una falla, algo que ocurrió hace años, pero que hasta hoy usas para condenarte a ti mismo. Y cada vez que algo bueno comienza a suceder, piensas: no lo merezco. Pero déjame recordarte algo poderoso. Jesús no murió por personas perfectas. Él murió justamente por personas quebrantadas. La sangre de Cristo no cubre solamente tu pasado, también te devuelve futuro. Entonces deja de castigarte por algo que Dios ya perdonó. Tal vez lo que necesita quedar atrás sea una versión antigua de ti mismo, una mentalidad pequeña, una identidad construida en el dolor. Porque existen personas que pasaron tanto tiempo sobreviviendo que desaprendieron cómo vivir, desaprendieron cómo soñar, desaprendieron cómo creer, desaprendieron cómo esperar algo bueno. Y cada vez que algo nuevo aparece, se sabotean porque el dolor se convirtió en zona de confort. Dios mío, hay gente que ya sufrió tanto que se extraña cuando recibe amor, se extraña cuando es valorada, se extraña cuando es tratada con cuidado, porque se acostumbró a ambientes de guerra. Pero Dios está diciendo: no naciste para sobrevivir emocionalmente, naciste para vivir plenamente aquello que yo preparé. ¿Y sabes cuál es una de las mayores pruebas de madurez espiritual? Entender cuándo un ciclo terminó. No todo lo que comenzó contigo permanecerá contigo. Existen personas que forman parte solamente de una estación. Existen lugares que sirvieron para un período de tu vida. Existen etapas que cumplieron su propósito. Y tratar de cargar todo para siempre solo retrasará aquello que Dios quiere hacer. Mira a Abraham. Dios le manda salir de la tierra. Mira a Israel. Dios le manda atravesar el desierto. Mira a los discípulos. Jesús les manda sacudir el polvo de los pies y seguir. El reino de Dios siempre estuvo conectado con movimiento,
con avance, con fe para continuar. Pero nosotros tenemos dificultad para soltar, porque las despedidas duelen, los finales lastiman. ¿Y sabes por qué? Porque toda despedida arranca una versión nuestra junto con ella. Toda pérdida se lleva pedazos emocionales de nosotros. Pero hay algo hermoso en Dios. Él nunca quita sin continuar escribiendo. Él nunca termina algo sin permanecer presente. Él nunca cierra un ciclo sin todavía tener un futuro preparado. Tal vez hoy estés aquí diciendo, pero no tengo fuerzas. Está bien, tal vez realmente estés cansado. Pero seguir adelante no significa nunca sentir tristeza. Significa decidir que la tristeza ya no gobernará tu vida. Y a veces los primeros pasos son simples. Levantarse de la cama, volver a cuidarte, volver a orar, volver a soñar, volver a creer, volver a vivir. Eso fue exactamente lo que hizo David. Él se levantó, se lavó el rostro, cambió sus vestiduras, volvió a la presencia de Dios y continuó caminando. Tal vez eso es lo que Dios te está pidiendo hoy. No resolver todo de una vez, sino dar el próximo paso. Solo el próximo. Porque la sanidad también es un proceso. Y siento fuertemente que hay personas aquí a las que Dios está liberando de prisiones emocionales antiguas. Prisión de aprobación, prisión de dependencia emocional, prisión de culpa, prisión de rechazo, prisión de abandono. No serás definido por lo que viviste, serás definido por lo que Dios decidió hacer a través de tu vida. Entonces quiero hacer algo interactivo ahora. Quiero que digas esto en voz alta si puedes, aunque sea bajito, aunque estés llorando. Repite así: no voy a quedarme atrapado en mi pasado. Una vez más, no voy a perderme en mis pérdidas. Y ahora escribe en los comentarios: elijo lo nuevo de Dios. Escribe eso como una declaración profética. Tal vez tu corazón todavía esté en reconstrucción, pero el cielo ya comenzó un nuevo capítulo sobre tu vida. Y voy a decirte algo que siento profundamente en el espíritu. Hay un Salomón llegando para ti. Hay una nueva estación llegando. Hay sanidad llegando. Hay madurez llegando. Hay paz llegando. Pero para vivir eso, necesitas dejar de construir altar sobre ciclos que Dios ya cerró. Dios no te llamó para vivir entre ruinas. Él te llamó para caminar hacia la promesa. Entonces sigue, aunque haya lágrimas, aunque no entiendas todo, aunque sea despacio, sigue. Porque lo nuevo de Dios está más cerca de lo que imaginas. Mírame ahora con el corazón abierto. No estás solo. Tal vez en muchos momentos de tu vida te sentiste abandonado, olvidado, invisible. Tal vez miraste a tu alrededor y pensaste: Dios, ¿será que el Señor todavía está conmigo? Porque el dolor tiene esa capacidad de confundir nuestra percepción. Cuando estamos heridos, parece que Dios está distante. Cuando el corazón se rompe, nos parece que el cielo quedó en silencio. Pero necesito recordarte una verdad hoy. El silencio de Dios nunca significó ausencia. Nunca. Hay momentos en que Dios está trabajando justamente en las estaciones en las que menos logramos ver. Y tal vez estés viviendo exactamente eso ahora. Una estación silenciosa. Una estación difícil. Una estación en la que todavía no entiendes por qué algunas cosas tuvieron que terminar. Pero escucha lo que voy a decirte. Dios no perdió el control de tu historia. El Señor no se distrajo de tu dolor. Él vio cada lágrima, cada noche difícil, cada crisis silenciosa, cada oración hecha bajito en la oscuridad de la habitación. Él lo vio. Tal vez nadie percibió tu sufrimiento. Tal vez personas minimizaron tu dolor. Tal vez dijeron: supéralo, sigue con tu vida. Eso ya pasó. Pero Dios sabe que existen dolores que no desaparecen de un día para otro. ¿Y sabes qué es lo que más me emociona? Que aún sabiendo eso, Él continúa sosteniéndote, incluso cuando no lo percibes, incluso cuando piensas que vas a derrumbarte. Hay una mano invisible sosteniendo tu alma. Siento muy fuerte en mi corazón que hay personas aquí cansadas emocionalmente, cansadas mentalmente, cansadas de luchar guerras internas que nadie ve. Gente que ora, pero a veces parece que las fuerzas se acabaron. Gente que continúa caminando, pero por dentro está agotada. Y hoy Dios te trajo aquí para recordarte: no necesitas cargar todo solo.
No necesitas ser fuerte todo el tiempo. Puedes descansar en Dios, puedes llorar en su presencia, puedes admitir que estás cansado, porque el Señor no se acerca solamente a tu fuerza, Él también se acerca a tu debilidad. La Biblia dice que Él está cerca de los quebrantados de corazón. Mira qué hermoso es eso. Cerca, no distante. Cerca. Tal vez pienses que el dolor alejó a Dios, pero en realidad, Él está más cerca que nunca. Y quiero hablar directamente con alguien ahora. Tú que perdiste algo importante. Tú que todavía sientes nostalgia. Tú que todavía revives recuerdos. Tú que a veces te culpas. Tú que piensas, tal vez si hubiera hecho algo diferente. Basta. Basta de cargar pesos que Dios no te mandó cargar. Hay cosas que no estaban en tus manos. Hay batallas que no dependían solamente de ti. Hay despedidas que ocurrieron porque Dios vio caminos que tú todavía no podías ver. Y tal vez hoy no lo entiendas. Pero un día mirarás hacia atrás y te darás cuenta de que Dios estaba protegiendo tu vida mientras tú llorabas. Yo ya viví eso. Tal vez tú también ya lo viviste. En el momento duele. En el momento parece injusto. En el momento parece el final. Pero después, Dios muestra que era liberación, que era cuidado, que era amor disfrazado de cierre. Mi querido, mi querida, no permitas que el dolor transforme tu corazón en un lugar sin esperanza. No permitas que el pasado robe tu expectativa por el futuro, porque todavía existe vida por delante. Todavía existe propósito. Todavía existe promesa. Todavía existe alegría preparada para ti. Y yo sé, tal vez ahora digas, pero no logro ver nada. Está bien, no necesitas verlo todo. Solo necesitas continuar caminando con Dios. Porque la fe no es entender todos los caminos. La fe es continuar caminando incluso cuando el escenario todavía está oscuro. ¿Y sabes qué siento profundamente? Hay un nuevo comienzo naciendo para mucha gente aquí. Hay personas que llegaron a este video emocionalmente en el suelo y Dios está comenzando a levantarlas. Hay personas que estaban desistiendo y el Espíritu Santo está soplando esperanza nuevamente. Hay personas que perdieron las ganas de soñar y Dios está restaurando sueños. Porque aquello que terminó no tiene autoridad para cancelar aquello que Dios todavía va a hacer. Voy a repetir eso. Aquello que terminó no tiene autoridad para cancelar aquello que Dios todavía va a hacer. La pérdida no es el punto final de tu historia. La traición no es el punto final. El abandono no es el punto final. El dolor no es el punto final. Dios todavía está escribiendo capítulos y tal vez el capítulo más hermoso de tu vida todavía ni siquiera comenzó. Entonces seca esas lágrimas. Respira profundo, porque vas a sobrevivir a esto. Vas a vencer esto. Vas a salir de esta estación más fuerte, más maduro y más cerca de Dios. No serás esclavo del dolor. No serás prisionero del pasado. No permanecerás caído para siempre. El Señor está sosteniendo tu mano, incluso ahora, incluso en este instante. Y quiero que escribas una última declaración antes de nuestra oración. Escribe así en los comentarios: Dios todavía está escribiendo mi historia. Escribe eso, porque mientras haya aliento, todavía existe esperanza. Y yo creo profundamente, tu Salomón está llegando. Quiero que ahora, si puedes, cierres tus ojos por algunos instantes. Olvida un poco el ruido a tu alrededor. Olvida las distracciones. Y permite que el Espíritu Santo toque tu corazón ahora. Padre, en el nombre de Jesús, entramos en tu presencia en este momento con el corazón abierto. Sin máscaras, sin fuerza fingida, sin esconder las lágrimas. El Señor conoce a cada persona que está escuchando esta oración ahora. El Señor conoce los ciclos que terminaron. El Señor conoce los dolores silenciosos. El Señor conoce las pérdidas que nadie vio. Dios mío, hay personas aquí cansadas emocionalmente. Personas que continúan caminando por fuera, pero por dentro están quebradas. Personas que perdieron la esperanza. Personas que están intentando entender por qué algunas cosas tuvieron que terminar. Y hoy pedimos, visita estas vidas ahora, Espíritu Santo. Entra en esta habitación, entra en esta casa, entra en este corazón cansado. Toca donde nadie logra tocar, sana donde nadie logra sanar.
porque existen dolores que ningún remedio puede resolver. Existen heridas que las palabras humanas no alcanzan, pero tu presencia sí alcanza. Padre, hay personas aquí atrapadas en el pasado, atrapadas en recuerdos, atrapadas en culpas, atrapadas en relaciones que terminaron, atrapadas en traumas, atrapadas en dolores antiguos. Y hoy, en el nombre de Jesús, rompemos esas cadenas emocionales, toda prisión del alma, toda culpa excesiva, todo apego destructivo, todo miedo de seguir adelante, todo aquello que impide que esta persona viva lo nuevo de Dios, sea arrancado ahora por el poder del nombre de Jesús. Padre, enséñanos a aceptar los ciclos que el Señor cerró. Enséñanos a confiar incluso sin entender, porque muchas veces insistimos en puertas que el Señor ya cerró. Insistimos en lugares donde tu presencia ya no está más. Insistimos en situaciones que solo están enfermando nuestra alma. Pero hoy queremos entregar el control, entregar el dolor, entregar el pasado, entregar aquello que no logramos resolver. Padre, hay personas aquí llorando escondidas. Personas que dicen todo está bien, pero no lo está. Personas que están viviendo duelos emocionales profundos. Y yo pido, abraza estas vidas ahora. Que ellas sientan tu amor envolviendo cada pedazo quebrado de sus corazones. Que ellas sientan paz entrando donde había desesperación. Que ellas sientan esperanza regresando donde había vacío. Porque el Señor continúa siendo especialista en nuevos comienzos. El Señor continúa trayendo vida a lugares secos. El Señor continúa restaurando personas quebradas. Y oro especialmente por quien perdió las fuerzas para continuar. Dios mío, levanta a esta persona. Así como David se levantó del suelo, levanta esta vida hoy. Da fuerzas para levantarse de la cama, fuerzas para continuar, fuerzas para creer nuevamente, fuerzas para soñar otra vez, fuerzas para vivir aquello que el Señor todavía preparó, porque este dolor no será el final, esta pérdida no será el final, esta estación difícil no será el final. Existe un nuevo comienzo llegando, existe un Salomón llegando, existe una nueva estación naciendo. Padre, que toda mentira del enemigo caiga a tierra ahora. Toda voz diciendo, se acabó. Nunca lo vas a lograr. Nunca volverás a ser feliz. Nunca lo vas a superar. Cancelamos esas palabras en el nombre de Jesús, porque la última palabra viene del Señor. Y el Señor todavía llama a esta persona a vivir, a continuar, a avanzar. Padre, no queremos enmascarar sentimientos. No queremos fingir fuerza. Solo queremos permanecer en tus manos. Entonces enséñanos a llorar sin perder la fe. Enséñanos a sufrir sin abandonar la esperanza. Enséñanos a pasar por el valle sin olvidar que el Señor continúa con nosotros. Y sobre todo, enséñanos a dejar ir aquello que ya quedó atrás, porque no queremos perdernos en nuestras pérdidas. Queremos vivir plenamente todo aquello que el Señor todavía preparó. Entonces visita cada casa ahora, cada familia, cada corazón, cada persona que está escuchando esta oración. Que la paz del Señor invada este ambiente ahora. Que el miedo se vaya, que la angustia se vaya, que el peso salga, que la esperanza vuelva. Y que esta persona pueda dormir hoy con el corazón un poco más liviano, sabiendo que el Señor todavía está cuidando de todo. Entregamos el pasado, entregamos el dolor, entregamos el control y elegimos confiar en el nombre de Jesús. Amén y amén, mi querido, mi querida. Espero de todo corazón que esta palabra haya llegado hasta ti, ahí del otro lado de la pantalla. Tal vez comenzaste este video cansado, tal vez comenzaste llorando, tal vez comenzaste sin esperanza, pero creo profundamente que Dios habló contigo hoy, porque cuando el cielo toca una herida, algo comienza a cambiar dentro de nosotros. Y siento en mi espíritu que muchas personas llegaron aquí emocionalmente atrapadas en estaciones antiguas, pero están saliendo de aquí más ligeras. No porque el dolor haya desaparecido mágicamente, sino porque Dios comenzó un proceso de sanidad. Y la sanidad comienza así, cuando entendemos que ya no podemos vivir aferrados a lo que quedó atrás. Hoy el Señor te recordó algo muy importante. No serás definido por las pérdidas que viviste.
Serás definido por la gracia de Dios que sostiene tu vida. Tal vez algunas cosas terminaron. Tal vez algunas personas se fueron. Tal vez algunos ciclos se cerraron de manera dolorosa. Pero eso no significa que tu historia haya terminado. Mientras haya aliento, Dios sigue escribiendo capítulos. Mientras estés vivo, todavía existe propósito. Todavía existe promesa. Todavía existe futuro. Y quiero que guardes esto profundamente en tu corazón. Lo nuevo de Dios siempre será mayor que aquello que quedó atrás. Aunque hoy todavía no puedas verlo, aunque ahora todavía existan lágrimas, tú, Salomón, está llegando. La nueva estación está llegando. La sanidad está llegando. La paz está llegando. Y un día mirarás hacia atrás. Ya no con dolor, sino con gratitud porque Dios no permitió que permanecieras atrapado en lugares que destruirían tu alma. Entonces sigue caminando, aunque sea despacio, aunque estés en proceso, aunque todavía estés intentando juntar los pedazos. Sigue, porque Dios no te abandonó. Y antes de terminar, quiero pedirte algunas cosas muy importantes. Si este mensaje habló contigo, dale me gusta a este video ahora. Eso ayuda a que esta palabra alcance a otras personas que también necesitan escuchar este mensaje. A veces, un simple clic tuyo hace que un video llegue a alguien que estaba pensando en rendirse. También escribe aquí en los comentarios: yo elijo seguir adelante. Me encanta leer los comentarios. Oro por muchos de ellos. Y creo que cuando escribes eso, estás haciendo una declaración espiritual sobre tu propia vida. Comparte este mensaje con alguien. Envíalo a una persona que está sufriendo, alguien que perdió la esperanza, alguien que está atrapado en el pasado. Porque tal vez Dios te use justamente a ti para reavivar la fe de alguien hoy. Y si todavía no estás suscrito al canal, suscríbete ahora. Tenemos mensajes nuevos cada semana. Palabras, devocionales, oraciones. Contenidos preparados con mucho amor para fortalecer tu caminar con Dios. Activa también la campanita para no perderte ningún mensaje, porque creo que Dios todavía hará cosas muy profundas a través de esta familia aquí. Y déjame decirte algo antes de irnos. No tengas miedo de comenzar de nuevo. No tengas miedo de dejar atrás lo que Dios ya terminó. No tengas miedo de seguir adelante, porque a veces la mano de Dios cierra puertas que nuestro corazón nunca tendría el valor de cerrar por sí solo. Y al principio duele, pero después entendemos que era cuidado, era protección, era amor. Entonces seca tus lágrimas, respira profundo, levántate nuevamente, lava tu rostro como David, cambia tus vestiduras, vuelve a la presencia de Dios y sigue caminando, porque tu mejor estación no quedó atrás, todavía está llegando. Te envío un abrazo al corazón. Que Dios bendiga tu hogar, que Dios fortalezca a tu familia, que Dios sane tu alma y que tengas una semana llena de la presencia del Espíritu Santo. Muchas gracias por permanecer conmigo hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. Y nunca olvides, no te perderás en medio de tus pérdidas. En el nombre de Jesús. Amén.